Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los Pasteles. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, debemos decir que fue la guerra que tuvo lugar entre los años 1838 y 1839, en la que se enfrentaron los países de Francia y México. De hecho, se la conoce a nivel histórico como la primera intervención de Francia en México. También decir que dicho acontecimiento bélico fue el fin del intento del país europeo por bloquear la economía del país americano. Es de resaltar que estrategias similares ya habían funcionado con otros países de América, como por ejemplo Argentina. No obstante, el ataque que recibió México y por ende el bloqueo económico que soportó por poco más de 3 meses fue sinónimo de retroceso y mayor pobreza. Sigamos hablando sobre esta guerra de los pasteles, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para empezar, debemos decir que la inestabilidad social y política después de la independencia de México, debido a los diferentes movimientos políticos que apoyaban el centralismo y el federalismo, es una causa. Otra causa fue la disputa interna por el poder político en el país después de la independencia y también la deuda externa con países extranjeros, especialmente con Francia. Otra causa fue la inestabilidad política que trajo como consecuencia una profunda crisis económica para el gobierno mexicano, quien recurrió a una práctica donde el país obligaba a los ciudadanos a realizar aportes económicos al gobierno para el gasto público, bajo la amenaza de la intervención de la fuerza pública si llegaran a negarse. Sigamos hablando sobre esta guerra, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, decir que el conflicto bélico comenzó el 21 de noviembre del año 1838. En esta fecha, un grupo de barcos militares de Francia atacaron al puerto de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa. También debemos decir que, por su parte, el gobierno mexicano no admitió derrota, más bien le declaró la guerra al país europeo. Por lo tanto, colocaron a Santa Anna a liderar la batalla. Y por último, debemos decir que, por otro lado, el bando francés envió a Baudin, teniente de la flota francesa, quien tenía un ejército de aproximadamente 1000 soldados en tierra que se aproximaban a las líneas mexicanas. Pero esto no termina aquí, así que sigamos hablando un poco más sobre esta guerra, porque debemos decir lo siguiente. Decir que durante este altercado ninguno de los bandos resultó el vencedor. Sin embargo, los franceses se retiraron a su respectivo barco de guerra, mientras que los soldados mexicanos los perseguían. Un dato que debemos decir y agregar es que la persecución se detuvo debido a que cuando los mexicanos llegaron al área en el que se encontraban la flota de los franceses, estos mismos comenzaron a disparar cañones, hiriendo al líder americano, es decir, al líder mexicano. Y por último decir que posteriormente, a continuación, los barcos franceses comenzaron a atacar la ciudad y a realizar un bloque que trajo fuertes repercusiones en la economía de México. Al quedar sin salida ante la situación a la que se enfrentaban, el gobierno británico intervino entre las naciones combatientes. Sigamos hablando sobre esta guerra de los pasteles, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que luego de comenzar el ataque y por ende el bloque contra México, Francia logró acorralarlos. El problema era que no tenían forma de obtener los recursos suficientes. También decir que trataron de realizar labores de contrabando usando el Paso de Texas. Sin embargo, el temor a que ellos también fueran víctimas de la agresión de los franceses obligó a los tejanos a frenar cualquier clase de delito de contrabando, lo cual dejó a México sin alternativas en el campo económico. Y por último, decir que por esta razón, el rey de Francia y su ejército ganaron esta guerra, llegando a un pacto de paz el 9 de marzo de 1839. Sigamos hablando sobre esta guerra, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, decir que una de las consecuencias, como se indicó anteriormente, fue el acuerdo de paz que supuso el reconocimiento de la victoria de Francia, además de los mencionados 600,000 pesos para indemnizaciones. Y también México tuvo que aceptar firmar una serie de convenios comerciales favorables a los empresarios franceses.
También decir que estos acuerdos se mantuvieron vigentes durante varias décadas. A largo plazo, fueron parte de las causas que provocaron la llegada de Maximiliano como emperador de México en 1864 con ayuda de tropas francesas. Otra consecuencia, por otra parte, fueron los enfrentamientos armados durante el conflicto que produjeron 127 muertos y 180 heridos. Otra consecuencia fueron las crisis económicas. Debemos decir que la Guerra de los Pasteles empeoró aún más la delicada situación económica mexicana. El bloque naval representó grandes pérdidas para México, ya que impidió el desarrollo de unas actividades comerciales que presentaban los mayores ingresos para el país. Por ende, la guerra significó pérdidas económicas para México. También a esto hay que unirle el pago de las indemnizaciones reclamadas por Francia y el coste de reconstrucción de las zonas destruidas de Veracruz. Otra consecuencia fue el regreso de Santa Anna. Debemos decir que antes de la guerra, el prestigio de Santa Anna entre el pueblo mexicano había prácticamente desaparecido. Su operación en Veracruz, a pesar de que fue un fracaso, le sirvió para recuperar parte de esa admiración. Y por último decir que Santa Anna aprovechó la buena publicidad que su actuación en Veracruz le reportó, ya que eso le sirvió para retomar su carrera política. El militar volvió a ocupar la presidencia del país en varias ocasiones a partir de 1839. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!